El sonido del cristal roto lo cambió todo en un instante. En un momento, Sofía estaba sirviendo una recarga de café negro. Al siguiente, se desangraba en el suelo de linóleo a cuadros de una cafetería en la Ciudad de México. No conocía al hombre de la cabina de la esquina. El que vestía un traje de 5,000 pesos era Luciano Moretti, el capo criminal más despiadado del país. Solo sabía que le apuntaban con un arma a la cabeza y el instinto se apoderó de ella. Cuando las sirenas de la policía sonaron a lo lejos, tanto la mesera como el mafioso habían desaparecido. Esto no es solo un romance. Es una historia de sangre, traición y una bala que reescribió el destino. La lluvia en la Ciudad de México no lo limpió todo. Solo hizo que la mugre resbalara más. Eran las 12 a.m. de un martes, y la fonda de Miller, ubicada en una tranquila esquina de la Avenida 4 en la Colonia Condesa, estaba prácticamente vacía. El letrero de neón de afuera zumbaba con un molesto parpadeando entre un rosa vibrante y un gris moribundo. Sofía Vargas limpió el mostrador por 50ª vez esa noche. Sus pies le dolían dentro de sus gastados tenis. Había estado de pie desde las 6 de la mañana, combinando este turno en el restaurante después de su turno matutino en la panadería. El alquiler de su minúsculo departamento en la colonia Roma llevaba 3 días de retraso, y su arrendador, el señor Hernández, ya había dejado 2 mensajes de voz que comenzaban con un profundo suspiro y terminaban con una amenaza de desalojo. «Oye, Sofía, ¿me pones otra?» Sofía levantó la vista. El viejo don Pedro estaba sentado en el mostrador sorbiendo su café descafeinado. Era inofensivo, un insomne que dejaba propinas de pesetas. Enseguida, don Pedro, dijo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se acercó a la cafetera, sus ojos se desviaron hacia el único otro cliente del lugar. Estaba sentado en la cabina de la esquina, la más alejada de las ventanas. Había entrado hacía 20 minutos, sacudiendo un paraguas negro con movimientos precisos y cortantes. No había mirado el menú. Simplemente había pedido un café negro y un vaso de agua. Sin hielo. No encajaba en el lugar. La fonda de Miller era un sitio para camioneros, enfermeras agotadas y estudiantes universitarios que buscaban desvelarse. Este hombre vestía un traje gris carbón que le sentaba como una segunda piel, hecho a medida, probablemente de seda italiana. En su muñeca lucía un reloj Patek Philippe que costaba más que todo el edificio de la cafetería. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás y sus ojos estaban pegados a un elegante teléfono inteligente, su pulgar deslizándose con velocidad letal. Este era Luciano Moretti. Por supuesto, Sofía no lo sabía. No sabía que el hombre de la cabina 4 controlaba las aduanas desde Veracruz hasta la frontera. No sabía que hacía 3 horas había ordenado la ejecución de un teniente de un cartel rival que había intentado vender fentanilo en su territorio. Para Sofía, él era solo el señor Traje, un tipo que parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros y que dejaba buenas propinas si lo dejabas en paz. Se acercó a su cabina con la cafetera. «¿Relleno, señor?» Luciano no levantó la vista de inmediato. Terminó de leer un mensaje de texto. «El envío está seguro. La rata ha sido eliminada», antes de bloquear su teléfono y deslizarlo en el bolsillo interior de su chaqueta. Levantó la vista y por un segundo Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus ojos eran del color del acero, fríos y evaluadores. «Por favor», dijo. Su voz era un barítono profundo, suave, pero con un filo de autoridad que hacía que la petición sonara a orden. Sofía sirvió el café, su mano firme a pesar de su agotamiento. «Noche tranquila para el negocio», murmuró, tratando de ser educada. «El negocio nunca duerme», respondió Luciano. Su mirada se desvió más allá de ella, escaneando el estacionamiento a través de la ventana salpicada de lluvia. Era un hábito nacido de la supervivencia. La paranoia era la única razón por la que un Moretti vivía más allá de los 30. Sofía asintió y se dio la vuelta para irse. Mientras se movía, la campanilla sobre la puerta del restaurante tintineó. La atmósfera en la sala cambió al instante. No fue la entrada casual de un cliente nocturno. La puerta se abrió de golpe con fuerza. El viento y la lluvia azotaron el interior. Sofía se giró.
Dos hombres estaban en la puerta. Vestían impermeables pesados y cascos de motocicleta con viseras polarizadas. No buscaron una mesa. No miraron el menú. Miraron la cabina de la esquina. Luciano ya lo había percibido. Su mano se movía hacia la funda oculta debajo de su chaqueta. Sus instintos le gritaban, ¡Arma! Pero estaba sentado, atrapado detrás de la mesa, y ellos tenían la ventaja. Uno de los hombres levantó una pistola con silenciador, un largo silenciador negro unido al cañón. Se la apuntó directamente al pecho de Luciano. Sofía estaba de pie en medio del pasillo, a medio camino entre la puerta y la cabina. Vio el brillo del metal bajo las luces fluorescentes. Vio cómo el dedo del tirador apretaba el gatillo. El tiempo pareció distorsionarse. En las películas, la gente se congela. En la vida real, la adrenalina es una droga aterradora. Sofía no pensó en su alquiler impagado. No pensó en su seguridad. Vio a un ser humano a punto de ser ejecutado delante de sus ojos. ¡Abajo!, gritó Sofía, su voz rompiendo el silencio del restaurante. No solo gritó, se arrojó, se lanzó hacia atrás, no lejos del peligro, sino directamente a la línea de fuego, lanzando la bandeja que sostenía hacia el pistolero como distracción. Tip, flip. Dos disparos. Sonaron como una engrapadora, apenas audibles por encima de la lluvia. Luciano ya se había tirado al suelo, volteando la pesada mesa de roble de lado como un escudo. Sacó su Glock 19 personalizada, lista para devolver el fuego. Pero entonces lo vio. La mesera. No había logrado cubrirse. Se había desplomado en el pasillo, agarrándose el abdomen. Una mancha roja oscura se extendía rápidamente por su uniforme azul pálido. Los ojos de Luciano se abrieron. Ella recibió la bala. En realidad, la recibió. Los tiradores ajustaban la puntería, moviéndose para flanquear la mesa. Luciano no dudó. Se levantó de golpe de detrás de la mesa volcada. Su expresión era una máscara de furia pura. Disparó 3 veces en rápida sucesión. Bang, bang, bang. El primer disparo destrozó la visera del pistolero principal. Cayó al instante. El segundo pistolero se revolvió, disparando a ciegas hacia la cabina, destrozando la ventana detrás de Luciano. Luciano disparó de nuevo, alcanzando al segundo hombre en el hombro, haciéndolo girar. El hombre tropezó y salió por la puerta, huyendo hacia la noche lluviosa, dándose cuenta de que el ataque había fallado. Luciano no lo persiguió. La prioridad era el activo, o más bien la civil que acababa de hacer algo increíblemente estúpido e increíblemente valiente. Enfundó su arma y saltó por encima de los escombros. Se deslizó de rodillas junto a Sofía. Ella jadeaba, con los ojos muy abiertos por el shock. Sus manos estaban apretadas contra su estómago. La sangre se filtraba entre sus dedos, formando un charco en las sucias baldosas. «Oye», dijo Luciano, su voz sorprendentemente tranquila, que imponía concentración. «Mírame, mírame». Sofía tosió. Un sabor metálico le llenaba la boca. «¿Hice? ¿Hice algo estúpido?» «Me salvaste la vida», dijo Luciano, con la mandíbula apretada. «No hables. Guarda tus energías». El viejo don Pedro estaba acurrucado detrás del mostrador, temblando. «Llama al 911», le gritó Luciano, pero luego se detuvo. No, la policía no. La policía significaba informes. Los informes significaban preguntas sobre por qué el jefe de la familia Moretti casi fue asesinado en un restaurante. Significaba exponer su ubicación a sus enemigos antes de que supiera quién lo había filtrado. No podía esperar una ambulancia. Se desangraría en 10 minutos. Luciano sacó su teléfono y marcó un número en marcación rápida. «Daniel, trae el auto por la parte de atrás. Ahora, tengo una herida abdominal. Prepara el ala médica de la hacienda». «Jefe, ¿está herido?» La voz de Daniel se quebró, con pánico. «Yo no», dijo Luciano, mirando los ojos avellana de Sofía que se desvanecían. «Una civil. Conduce rápido o te mato yo mismo». Colgó y levantó a Sofía en sus brazos. Era más ligera de lo que esperaba. Frágil. Su cabeza se apoyó en su caro traje, manchando de sangre la solapa de seda. «Quédate conmigo», susurró, abriendo la puerta trasera de un puntapié hacia el callejón.
No vas a morir esta noche, cariño. Te debo una deuda y un Moretti siempre paga sus deudas. Mientras el Cadillac Escalade blindado negro chirriaba en el callejón, salpicando barro por todas partes, la visión de Sofía se volvió negra. Lo último que sintió fue el calor del pecho del mafioso y el olor a colonia cara mezclada con pólvora. La conciencia regresó a Sofía en fragmentos. Primero, el olor. No olía a hospital. Los hospitales olían a lejía y antiséptico. Esta habitación olía a lavanda, madera pulida y algo estéril pero caro. Luego, el sonido. El constante y rítmico pitido de un monitor cardíaco. El suave zumbido de un aire acondicionado. Sofía intentó abrir los ojos, pero sus párpados se sentían como plomo. Su estómago se sentía como si lo hubieran vaciado con un cuchillo caliente. Un gemido escapó de sus labios. Está despertando. Una voz masculina, no el barítono profundo de la cafetería. Esta era clínica, distante. Vitals. La voz profunda, la que recordaba, era estable. La bala se perdió el hígado por una pulgada, destrozó el músculo oblicuo y tocó el intestino. La suturé, le di 2 unidades de O negativo. Tiene suerte, Luciano. Otro milímetro a la izquierda y se habría desangrado en el auto. Ella no tiene suerte, doctor. Es terca. Sofía forzó los ojos para abrirlos. La luz era tenue, provenía de un candelabro de cristal con las luces bajas. No estaba en una sala de hospital. Estaba en un dormitorio que parecía pertenecer a un palacio. El techo era alto con molduras. Estaba acostada en una cama con dosel enorme, con sábanas que se sentían como seda hilada. Giró la cabeza ligeramente. Luciano Moretti estaba sentado en un sillón de cuero junto a la cama. Se había cambiado el traje gris ensangrentado. Ahora llevaba una camisa negra con botones, las mangas enrolladas para revelar antebrazos musculosos cubiertos de tenues cicatrices y tatuajes, y pantalones negros. Parecía cansado. Un vaso de líquido ambarino, whisky, descansaba sobre su rodilla. De pie, cerca del pie de la cama, estaba un hombre mayor con el cabello plateado y un estetoscopio al cuello. El doctor Harris, el cirujano privado de la familia Moretti. ¿Dónde? Gorjeó Sofía. Su garganta se sentía como papel de lija. Luciano se puso de pie al instante, dejando el vaso en una mesita. Sirvió un vaso de agua de una jarra de cristal y le acercó una pajita a los labios. Bebe despacio. Sofía bebió con avidez. El agua estaba fría y limpia. Cuando se apartó, lo miró con confusión y miedo. ¿Estoy en el hospital? No, dijo Luciano, volviéndose a sentar. Estás en mi casa, en Polanco. ¿Polanco? Sofía trató de incorporarse, pero un dolor agudo le atravesó el abdomen, haciéndola jadear. No te muevas, advirtió el Doraris. Tienes 20 puntos en el abdomen. Necesitas dejar que el tejido se cure. ¿Por qué estoy aquí? Susurró Sofía con el pánico creciente. El restaurante, los hombres con los cascos, están arreglados, dijo Luciano fríamente. Su rostro era ilegible. Recibiste una bala destinada a mí. Si te hubiera dejado allí, habrías muerto esperando una ambulancia, o la policía habría hecho preguntas que no podrías responder. Te traje aquí para asegurarme de que sobrevivieras. Sofía miró alrededor de la opulenta habitación. Esto no era solo un rescate, era un secuestro. Necesito ir a casa. Mi trabajo, mi arrendador. Tu arrendador ha sido pagado por el próximo año, dijo Luciano rotundamente. A tu encargado de turno en el restaurante se le dijo que tenías una emergencia familiar y que te tomarías una licencia. No tienes nada de qué preocuparte, excepto de recuperarte. Sofía lo miró fijamente. ¿Quién eres? Luciano se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas. La intensidad de su mirada la hizo querer encogerse bajo las sábanas. Mi nombre es Luciano Moretti, y ahora mismo eres la única persona en la Ciudad de México en quien confío, lo cual es una posición muy peligrosa. ¿Por qué? Luciano se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando los extensos y bien iluminados jardines de su hacienda.
Dos asesinos sabían exactamente dónde estaría a las 12 am de un martes lluvioso. Eso significa que tengo un traidor en mi círculo interno. Alguien cercano a mí me quiere muerto. Se volvió hacia ella. Pero tú, una mesera sin ninguna conexión con el mundo subterráneo, saltaste frente a un arma. ¿Por qué? La pregunta quedó en el aire. Este era el interrogatorio. La había salvado, sí, pero también la estaba evaluando. ¿Era una infiltrada? ¿Una trampa para ganarse su confianza? Sofía parpadeó. Los analgésicos le nublaban los pensamientos. Vi un arma, dijo honestamente. Simplemente, no pude ver a alguien morir. Mi hermano se detuvo. Los ojos de Luciano se entrecerraron ligeramente. ¿Tu hermano? Murió, dijo Sofía, su voz temblorosa. Hace 3 años, un tiroteo desde un auto. Solo iba caminando a la tienda. Nadie lo ayudó. Solo lo vieron desangrarse en la acera. Juré que si alguna vez volvía a ver qué sucedía, no solo miraría. La verdad de sus palabras resonó en la habitación. Era cruda, sin pulir. Luciano era un experto en detectar mentiras. Vivían en un mundo lleno de ellas. Pero al mirar a esta mujer pálida y frágil en su cama, solo vio trauma y valentía imprudente. Duro karma, murmuró Luciano para sí mismo. El universo equilibra la balanza. Le hizo una señal al médico para que se fuera. El doctor Agui asintió y salió silenciosamente de la habitación, cerrando la pesada puerta de roble detrás de él. Luciano caminó hacia el lado de la cama. Se veía diferente ahora, menos como un depredador, más como un guardián, pero un guardián profundamente desconfiado. «Estás a salvo aquí, Sofía», dijo, usando su nombre por primera vez. Sonaba íntimo en su boca. «Mi jefe de seguridad, Daniel, tiene el perímetro bloqueado. Nadie entra ni sale sin mi permiso». «¿Soy una prisionera?», preguntó Sofía encontrando su mirada. Luciano hizo una pausa. «Digamos que eres un huésped bajo custodia protectora. Hasta que descubra quién envió a esos tiradores, eres un objetivo. Viste sus caras, o al menos los viste de cerca. No pueden arriesgarse a que los identifiques». «No les vi la cara», dijo Sofía. «Llevaban cascos». «No lo saben», contó Luciano. «Y no voy a arriesgarme con la mujer que me salvó la vida». Se metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono desechable. «Mi número personal está programado aquí. Si necesitas algo, analgésicos, comida, agua, llamas, no salgas de esta habitación». Se dio la vuelta para irse, con la mano en el pomo de la puerta. «Señor Moretti», llamó Sofía. Él se detuvo, mirándola por encima del hombro. «Gracias», dijo suavemente, «por salvarme». Luciano soltó una risa corta y cínica. «No me des las gracias todavía, Sofía. Entrar en mi mundo es fácil. Sobrevivir es lo difícil». Salió y la cerradura se cerró con un clic desde el exterior. Sofía se recostó sobre las almohadas, con el corazón acelerado. Estaba viva, su alquiler estaba pagado, y dormía en sábanas de seda. Pero al mirar las pesadas cortinas que bloqueaban la noche, se dio cuenta de la verdad. Había cambiado un departamento minúsculo por una jaula dorada, y la bestia que tenía la llave era el hombre más peligroso que había conocido. Abajo, en su estudio, Luciano se sirvió otra copa. Daniel, su jefe de seguridad, entró. Daniel era una montaña de hombre, un exmarino con una cicatriz que le recorría la mejilla. «El informe de antecedentes está listo, jefe», dijo Daniel, entregando un expediente. Luciano lo abrió. Sofía Vargas, 24 años. Sin antecedentes penales. Abandonó la UNAM por problemas económicos. Padres fallecidos. Hermano, Marco Vargas, fallecido en 2022, homicidio sin resolver. «Está limpia», dijo Daniel. «Solo una civil con mala suerte». «Ya no es solo una civil», dijo Luciano, arrojando el expediente sobre su escritorio de caoba. «Es la única persona en esta casa que sé con certeza que no intentó matarme esta noche». «¿Cuál es el plan, jefe?». Los ojos de Luciano se volvieron fríos. «Averiguaremos quién me vendió y mantendremos a Sofía cerca. Si las otras familias se enteran de que tengo una debilidad por una mesera, la usarán para llegar a mí. Pongan un guardia en su puerta.
24/7. Entendido. Luciano miró al techo, pensando en la mujer que yacía en la habitación de arriba. Sintió un extraño tirón en el pecho, algo que no había sentido en años. Culpa, responsabilidad o algo más peligroso. Apartó el sentimiento. Las emociones te matan. Pero mientras miraba el monitor de vigilancia que mostraba a Sofía durmiendo inquietamente, sabía una cosa con certeza. Cualquiera que intentara tocarla de nuevo tendría que pasar por él, y él quemaría la ciudad hasta los cimientos antes de permitir que eso sucediera. Durante 3 días, el mundo solo existió dentro de las 4 paredes de la suite de invitados. La vida de Sofía se volvió un borrón de analgésicos, sueño y bandejas de comida gourmet traídas por una mucama silenciosa llamada Martha. La jaula dorada era cómoda, pero seguía siendo una jaula. Para la cuarta noche, el dolor en su costado se había atenuado a una punzada persistente en lugar de una sensación de punzadas agudas. Sofía se sentó, probando sus límites. Colgó las piernas sobre el borde de la enorme cama. Sus pies tocaron el frío suelo de madera. Llevaba un pijama de seda que le habían dejado. Azul marino, ridículamente suave y claramente caro. La puerta se abrió con un clic. Sofía se quedó helada. No era Martha. Luciano entró. Se veía diferente esta noche. El traje de negocios elegante había desaparecido. Llevaba un simple suéter de cachemira negro y jeans oscuros. Lo hacía parecer más joven, menos como un jefe mafioso y más como un hombre simplemente exhausto. Llevaba 2 platos. «Estás fuera de la cama», observó, cerrando la puerta de una patada con el talón. «Ya no puedo estar allí», dijo Sofía, cruzando los brazos sobre el pecho a la defensiva. «Me duele más la espalda que la herida de bala». Luciano sonrió, una expresión rara y fugaz que suavizó los ángulos duros de su rostro. Dejó los platos sobre una pequeña mesa redonda cerca de la chimenea. El doctor Aris dijo: «Estás sanando más rápido de lo esperado. Tienes una constitución fuerte para alguien tan pequeña». «He tenido 2 trabajos desde que tengo 18 años, señor Moretti. No tengo tiempo para enfermarme». «Luciano», corrigió él, sacando una silla. «Siéntate. Come». Sofía dudó. Luego caminó lentamente hacia la mesa. El olor era embriagador. Pollo asado con romero y ajo. Se sentó, quejándose ligeramente mientras sus puntos tiraban. Luciano observaba cada uno de sus movimientos con una intensidad de halcón. No comenzó a comer hasta que ella dio su primer bocado. «¿Por qué estás comiendo conmigo?», preguntó Sofía, rompiendo el silencio. «¿No tienes un imperio que dirigir?». «Mi imperio está actualmente bajo llave», dijo Luciano, sirviéndose una copa de vino tinto. No le ofreció nada a ella. Ella estaba con analgésicos. «Y no me gusta comer solo. Además, necesito saber más sobre la mujer que me salvó la vida». «No hay nada que saber. Soy una mesera. Me gusta leer libros de bolsillo baratos y odio la lluvia». «No eres solo una mesera», dijo Luciano, bajando una octava su voz. «Te arrojaste a la línea de fuego. Eso no es un comportamiento normal, Sofía. Eso es instinto de soldado». «Fue estúpido», murmuró Sofía, empujando una patata asada por su plato. «Me di cuenta de eso en el momento en que la bala me alcanzó». «Fue valiente», contrarreplicó Luciano. «Estúpido, sí, pero valiente». Se recostó, estudiándola. «Mis hombres han revisado tu apartamento, pagamos tus facturas, alimentamos a tu gato». Sofía soltó el tenedor. «¿Irrumpieron en mi apartamento? ¿Y alimentaron a mí?» «Alguien tenía que hacerlo. El gato estaba gritando», dijo Luciano secamente. «Y no irrumpimos. Ahora tenemos llaves. Revisamos si había bichos, dispositivos de escucha. Estabas limpia». Sofía sintió un rubor de ira subir por sus mejillas. «No tienes derecho a invadir mi privacidad de esa manera». «Tengo todo el derecho». La voz de Luciano se endureció al instante. «Porque ahora tu vida está ligada a la mía. Hasta que encuentre a la persona que ordenó ese ataque, eres un cabo suelto. Si te encuentran, te torturarán para llegar a mí. Te estoy protegiendo.
reteniéndote prisionera, manteniéndote viva. La tensión en la habitación era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Luciano se levantó bruscamente y se acercó a ella. Se cernió sobre su silla, su presencia abrumadora. Extendió la mano, su mano flotando cerca de su cintura. Sofía se estremeció. Luciano hizo una pausa. Necesito revisar el vendaje. El Dr. Aris se fue por la noche. Sofía se relajó ligeramente, pero su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Yo puedo hacerlo. No, no puedes. No puedes ver la herida de salida. Ella permaneció en silencio mientras él se arrodillaba junto a su silla. Sus manos, grandes y ásperas, eran sorprendentemente suaves mientras levantaba el dobladillo de la parte superior de seda. El aire fresco le golpeó la piel, seguido por el calor de sus dedos. Retiró el vendaje con precisión clínica, inspeccionando la línea roja e irritada de grapas en su costado. «Está sanando bien», murmuró. Su rostro estaba a centímetros de su piel. Sofía contuvo el aliento. Estar tan cerca de él era confuso. Era un asesino. Sabía que era el jefe de una familia criminal. Sin embargo, estaba atendiendo sus heridas con una reverencia que le revolvió el estómago. «¿Te duele?», preguntó. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los suyos. «Solo cuando me río, susurró ella. Luciano soltó una risa grave. El sonido vibraba en su pecho. «Entonces intentaré no ser demasiado gracioso». Pegó un vendaje nuevo sobre la herida y se bajó la camisa. No se alejó de inmediato. Se quedó arrodillado mirándola. Por un momento, la barrera entre ellos, jefe y civil, captor y cautiva, se hizo más delgada. «¿Por qué no corriste?», preguntó de nuevo en voz baja. «¿En el restaurante? ¿Por qué no te escondiste detrás del mostrador?». Sofía lo miró a los ojos gris acero. «Porque nadie merece morir solo en un suelo sucio. Ni siquiera tú». Luciano la miró fijamente por un largo momento. Parecía querer decir algo, quizás confesar algo, pero el momento se rompió por el zumbido de su teléfono. Se puso de pie, la máscara de jefe de la mafia volviendo a su lugar. Revisó la pantalla. «Tengo que irme», dijo bruscamente. Daniel encontró algo. «¿Estás a salvo?», preguntó Sofía, sorprendiéndose a sí misma. Luciano se detuvo en la puerta. La miró, con una expresión indescifrable. «Cierra la puerta con llave detrás de mí, Sofía, y no la abras a nadie más que a mí». Se fue. Sofía se sentó sola en la lujosa habitación, el sabor a romero en la lengua, dándose cuenta con una sensación de hundimiento, de que no solo le tenía miedo a Luciano Moretti. Estaba empezando a fascinarle, y en su mundo, la fascinación era una sentencia de muerte. 2 días después, el aburrimiento se volvió insoportable. Luciano no había regresado. Martha, la mucama, traía las comidas, pero se negaba a entablar conversación más allá de «sí, señorita» y «no, señorita». La televisión tenía 500 canales, pero Sofía no podía concentrarse en ninguno. Ahora se sentía lo suficientemente fuerte como para caminar correctamente. Los puntos le tiraban, pero el dolor agudo había desaparecido. Eran las 11 de la noche. La casa estaba en silencio. Sofía intentó abrir la manija de la puerta. Esperaba que estuviera cerrada con llave, como Luciano había ordenado. Para su sorpresa, giró. Martha debió de olvidar cerrarla con llave desde afuera después de recoger la bandeja de la cena. Con el corazón acelerado, Sofía salió al pasillo. La hacienda Moretti era un laberinto extenso de madera oscura y sombras. El pasillo estaba adornado con pinturas al óleo de hombres de aspecto severo, presumiblemente los ancestros de Luciano. Ella caminó suavemente, sus pies descalzos no hacían ruido en las alfombras persas. Necesitaba un libro de verdad. Había visto un ala de biblioteca desde la ventana. Si pudiera encontrarla, tomar una novela y regresar antes de que alguien se diera cuenta, no se volvería loca. Descendió por una gran escalera, evitando el vestíbulo principal, donde podía ver la silueta de un guardia parado junto a la puerta principal. Se deslizó por el pasillo del ala este. Aquí el aire era más fresco. Las paredes estaban forradas de estanterías. Lo había encontrado. Sofía empujó un pesado juego de puertas dobles.
La biblioteca era magnífica, de 2 pisos de altura, llena de libros encuadernados en cuero y con olor a papel viejo y tabaco. La luz de la luna entraba a raudales por los ventanales del suelo al techo. Se acercó a la estantería más cercana, pasando los dedos por los lomos. Sacó un ejemplar de El Conde de Montecristo. Perfecto, una historia de venganza. Se dio la vuelta para irse, pero entonces oyó voces. Venían de la habitación contigua, un estudio privado conectado a la biblioteca. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Sofía se quedó paralizada. Debería correr. Debería volver a su habitación, pero su nombre le llamó la atención. Luciano se está descuidando un poco. No era la voz de Luciano. Era más aguda, más cortante. Está distraído por la chica, la mesera. La tiene en la suite principal. Por el amor de Dios. Se ha vuelto blando. Sofía se pegó a la estantería, oculta entre las sombras. Reconoció la voz. Era Carlo Moretti. La habían presentado brevemente a él ayer cuando vino a revisar al partión. Era el primo de Luciano, el subjefe. Le había sonreído, le había traído flores y le había dicho que era una heroína. Ahora su voz goteaba veneno. Otra voz respondió, ronca, desconocida, con un fuerte acento de Europa del Este. Blando es bueno, blando es fácil de matar. La cafetería fue un desastre, Carlo. Mis hombres parecen amateurs. Tus hombres son amateurs, Bulov, espetó Carlo. Te dije que se sienta en la cabina de la esquina. Te dije que no hay seguridad y aún así fallaste. Sofía se tapó la boca con una mano para evitar un jadeo. La sangre se le fue de la cara. No era una familia rival. Era un trabajo interno. Carlo, la propia sangre y carne de Luciano, había tendido la emboscada en la cafetería. Estaba trabajando con los rusos. La gala de la paz es en 2 días, dijo el ruso Bulov. Luciano estará allí. Todas las 5 familias estarán allí. Tiene que ocurrir entonces. Ocurrirá, le aseguró Carlo. He cambiado el equipo de seguridad. La salida oeste estará desprotegida. Cuando empiece el brindis, tu francotirador hará el disparo. Yo actuaré como el primo afligido, tomaré el control de la familia y dividiremos el territorio 60-40, según lo acordado. ¿Y la chica?, preguntó Bulov. Ella vio a los tiradores. Ella no sabe nada, se burló Carlos. Pero es un cabo suelto. Una vez que Luciano esté muerto, la harán asfixiar mientras duerme. Una trágica complicación de sus heridas. Las rodillas de Sofía cedieron. Se agarró a la estantería para estabilizarse, pero su mano rozó un pesado jarrón de porcelana que reposaba en el estante. Titubeó. Ella se lanzó hacia él. Lo alcanzó justo antes de que golpeara el suelo, pero su codo golpeó la madera con un golpe sordo. Silencio en la otra habitación. ¿Qué fue eso?, sisió Bulov. Espera aquí, ordenó Carlo. Pasos. Pasos pesados y deliberados que se acercaban a la biblioteca. Sofía miró a su alrededor frenéticamente. No había a dónde ir. La puerta del pasillo estaba demasiado lejos. La vería corriendo. Divisó un hueco estrecho detrás de las pesadas cortinas de terciopelo de la ventana. Se apretó en el espacio, apoyando la espalda contra el frío cristal, agarrando el libro contra su pecho como un escudo. Carlo entró en la biblioteca. Ella pudo ver su silueta a través de la rendija de las cortinas. Permaneció inmóvil, escuchando. Caminó lentamente por el pasillo donde ella había estado de pie. Se detuvo justo delante de la cortina. Sofía contuvo el aliento. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¡Golpe! 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 Carlo extendió la mano. Su mano agarró la tela de terciopelo. «Carlo», gritó una voz desde el pasillo. Era Daniel, el jefe de seguridad. Carlo se giró, soltando el telón. «Daniel, ¿qué diablos haces merodeando?» «Podría preguntarte lo mismo». La voz de Daniel era sospechosa. «El jefe te está buscando. Quiere un informe sobre la seguridad de la gala». «Solo estaba despejando mi mente», dijo Carlo suavemente. «¿Leyendo en la oscuridad?», preguntó Daniel. «Vamos, Luciano está esperando». Carlo dudó, mirando la biblioteca por última vez. «Bien, vámonos». Los pasos se alejaron. La puerta de la biblioteca se cerró.
Sofía se deslizó por la pared, cayendo al suelo detrás de la cortina. Estaba temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes. Sabía la verdad. Luciano estaba caminando hacia una trampa en la gala. Y el hombre en quien más confiaba, su propio primo, empuñaba el cuchillo. Tenía que decírselo. Sofía se levantó. Ya no le importaba el dolor en el costado. Corrió descalza por los pasillos oscuros, ignorando el sigilo que había usado antes. Necesitaba encontrar la oficina de Luciano. Encontró las puertas dobles de roble al final del ala oeste. No llamó. Irrumpió. Luciano estaba sentado detrás de su escritorio revisando documentos. Daniel estaba de pie junto a la ventana. Carlo estaba sentado en la silla frente al escritorio, sirviéndose una bebida. Los tres hombres levantaron la vista cuando la chica desaliñada y jadeante en pijama de seda irrumpió en la habitación. ¡Sofía! Luciano se puso de pie, su rostro ensombrecido por la preocupación y la ira. ¿Qué haces? Deberías estar en la cama. Sofía señaló con un dedo tembloroso a Carlo. Es él, jadeó, su voz aguda por el terror. Es él, Luciano. Él es el traidor. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Carlo la miró, luego soltó una risa confusa y compasiva. Está delirando. La medicación debe hacerla alucinar. No, gritó Sofía, dando un paso más dentro de la habitación. Lo escuché en la biblioteca. Estaba hablando con un hombre llamado Bulov. Planearon el tiroteo en la cafetería. Van a matarte en la gala. La expresión de Luciano no cambió. Miró de Sofía a Carlo. Luciano, por favor, dijo Carlo, levantándose y extendiendo las manos. Esto es ridículo. He estado contigo toda la noche. Solo estaba en la biblioteca solo, leyendo. Está mintiendo, gritó Sofía, las lágrimas corriéndole por la cara. Dijo que dejará la salida oeste sin guardia. Va a dejar entrar a un francotirador. Y luego va a matarme. Luciano miró a Sofía, se veía histérica, su cabello estaba revuelto, sus ojos muy abiertos, sudor perlado en su frente. Para un extraño parecía una mujer traumatizada que estaba sufriendo una crisis nerviosa. Luciano rodeó el escritorio. Se detuvo frente a ella. Saliste de tu habitación, dijo Luciano en voz baja. Te dije que nunca salieras de tu habitación. ¿Eso importa? Sofía le agarró el brazo. ¿Me escuchaste? Él va a matarte. Luciano miró a Carlo. Primo, ¿estabas hablando con Bulov? Carlo se sintió ofendido. Preferiría morir antes que hablar con esa escoria rusa. Luciano, ella está claramente traumatizada. Vio hombres con armas. Ahora ve enemigos por todas partes. Mírala. Luciano volvió a mirar a Sofía. Sus ojos estaban fríos, impenetrables. Con suavidad, le quitó los dedos del brazo. Daniel, dijo Luciano, jefe, lleve a la señorita Vargas de regreso a su habitación. Cierre la puerta con llave. Ponga un guardia. Nadie entra. Nadie sale. Luciano, gritó Sofía mientras Daniel la agarraba suave pero firmemente del brazo. Tienes que creerme. Revisa la biblioteca. Revisa su teléfono. ¡Basta!, rugió Luciano, su voz haciendo temblar las paredes. Sofía se encogió, silenciando sus gritos. Eres una invitada aquí, dijo Luciano, su voz bajando a un susurro letal. No pretendas entender la lealtad de mi familia. Carlo es mi sangre. Tú eres una extraña a quien recogí del suelo de un restaurante. Le dio la espalda. Sáquenla de aquí. Daniel arrastró a una Sofía sollozante fuera de la habitación. Cuando las puertas se cerraron, Sofía vio a Carlos sonreír con suficiencia. Era una pequeña sonrisa victoriosa, dirigida solo a ella. Dentro de la oficina volvió el silencio. Carlo exhaló, sacudiendo la cabeza. Triste, muy triste. El trauma rompe la mente. Luciano estaba junto a la ventana, mirando la oscuridad. No miró a Carlo. Está confundida, dijo Luciano. Deberíamos enviarla lejos, sugirió Carlo, a una institución donde pueda recibir ayuda. Aquí es una responsabilidad. Luciano se giró. Su rostro era una máscara de piedra. No, dijo Luciano. Se queda. Asistiré a la gala.
Y tú, Carlo, te quedarás a mi lado toda la noche. Si algo sucede, quiero a mi familia cerca. Carlo asintió, ocultando el destello de nerviosismo en sus ojos. Por supuesto, Luciano. Siempre. Luciano vio a su primo salir de la habitación. Una vez que estuvo solo, Luciano caminó a su escritorio, abrió un cajón y sacó una tableta conectada al sistema de seguridad interno de la casa. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Daniel, pero había instalado sensores de movimiento en la biblioteca la semana anterior. Miró el registro, 23, movimiento detectado. Sala principal de la biblioteca, 2318, movimiento detectado. Estudio privado, 2320, pico de audio detectado. Luciano tocó la pantalla. No podía oír las palabras con claridad. La calidad de la grabación en esa habitación era deficiente, pero podía oír dos voces masculinas distintas. Una era definitivamente Carlo. La otra era áspera, con un fuerte acento. Luciano dejó la tableta, su mano apretada en un puño, sus nudillos blanqueando. Sabía que Sofía estaba diciendo la verdad, pero no podía actuar todavía. Si mataba a Carlo ahora, los rusos se esconderían. Necesitaba tender la trampa. Necesitaba que el ataque ocurriera bajo sus términos. Lo siento, Sofía, susurró a la habitación vacía, pero tengo que interpretar al villano un poco más. Tomó su teléfono y marcó un número. Daniel, ignora mi orden anterior. No la encierres, pero asegúrate de que no escape. Y Daniel, dale un arma. Podría necesitarla. La caja llegó a las 6 de la tarde. Era una caja negra mate atada con una cinta plateada, colocada en la cama por una inexpresiva Martha. Sofía estaba sentada junto a la ventana, mirando los jardines empapados por la lluvia. No había dormido. Había pasado las últimas 20 horas deambulando, aterrorizada, revisando la pesada puerta de roble cada 5 minutos. Daniel la había visitado brevemente, deslizando un pequeño y frío objeto en su mano, una compacta pistola calibre 22, antes de susurrar: «Escóndela, úsala solo si es necesario». Ella se había pegado el arma a la parte interior de su muslo con cinta médica del botiquín del baño, escondiéndola debajo de su pijama de seda. Miró la caja. Había una tarjeta. «Ponte esto, partimos en 1 hora. L». Sofía abrió la caja. Dentro había un vestido de raso rojo sangre oscuro. Era sin espalda, con un escote pronunciado y una abertura que subía hasta la cadera. Al lado había un par de tacones de aguja negros y un collar de diamantes que parecía lo suficientemente pesado como para hundir un bote pequeño. No era un regalo, era un disfraz. Sofía se vistió mecánicamente. El vestido le quedaba como si le hubiera sido cosido al cuerpo. Cuando se miró en el espejo, no se reconoció a sí misma. La mesera con el delantal manchado de café había desaparecido. En su lugar había una mujer que parecía pertenecer al violento y opulento mundo de Luciano Moretti. Oyó el clic del cerrojo. Luciano entró. Estaba vestido con un smoking, la corbata negra desatada alrededor de su cuello. Se detuvo en seco al verla. Sus ojos recorrieron su figura, desde los tacones hasta su garganta. La intensidad de su mirada la hizo sentir un hormigueo en la piel. «Te ves muy bien, Sofía», dijo con voz áspera. «No hago esto por ti», dijo Sofía. Su voz temblaba, pero era desafiante. «Hago esto porque no quiero que me asesinen en mi cama mientras tú estás de fiesta con tu primo traidor». Luciano se acercó a ella. Se paró detrás de ella, mirando sus reflejos en el espejo del tocador. Extendió la mano y le abrochó el choker de brillantes alrededor del cuello. Sus dedos rozaron su punto de pulso. El corazón le latía con fuerza. «Necesito que me escuches», dijo Luciano, inclinándose para que sus labios estuvieran cerca de su oído. «Esta noche vamos al Palacio de Bellas Artes para la Gala de la Paz. Todos los jefes del crimen de la zona metropolitana estarán allí, incluido Bulov». «¿Por qué me llevas?», siseó Sofía. «Si sabes que Carlo está tendiendo una trampa, ¿por qué entrar en ella? ¿Por qué arrastrarme al fuego cruzado?» «Porque...» Luciano la hizo girar para mirarlo. Sus manos agarraron sus hombros desnudos. «La casa no es segura. Carlo tiene hombres infiltrados en la seguridad de aquí. Si te dejo, mueres. Si te llevo, eres un objetivo. Pero eres mi objetivo.
Puedo proteger lo que puedo ver. No me creíste anoche, lo acusó Sofía. Me llamaste histérica. Los ojos de Luciano se suavizaron por una fracción de segundo. Tuve que hacerlo. Carlo estaba mirando. Si hubiera pensado que sospechaba de él, se habría asustado y habría atacado antes. Necesitaba que pensara que había ganado. Necesitaba que pensara que era un tonto. Sofía lo miró fijamente, la comprensión invadiéndola. ¿Lo sabías? Lo sospechaba, corrigió Luciano. Tú lo confirmaste, y esta noche lo terminamos. Se metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño auricular. Ponte esto, estarás en un canal privado conmigo y Daniel. Si digo tírate, te tiras. Si digo corre, corres. ¿Entiendes? Sofía tomó el auricular con dedos temblorosos. ¿Qué le pasará a Carlo? La expresión de Luciano se volvió terriblemente inescrutable. Asuntos de familia. Le ofreció su brazo. ¿Lista? Sofía respiró hondo. Sentía el frío metal de la pistola pegada a su pierna. Era un recordatorio de que no estaba desamparada. No era solo un adorno. ¿Lista? Mintió. El viaje a la Ciudad de México fue en silencio. La limusina blindada cortaba la lluvia como un tiburón. Carlo estaba en el auto con ellos, sentado enfrente. Parecía engreído, bebiendo champán, charlando trivialmente sobre la subasta de arte. Estás deslumbrante, querida, dijo Carlo a Sofía. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Un poco pálida quizás, pero impresionante. Gracias, Carlo, dijo Sofía forzando una sonrisa. Apretó su bolso de mano tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Vas a intentar matarme en 2 horas, pensó. Por la familia, dijo Carlos, levantando su copa. Por la lealtad, respondió Luciano, chocando su copa contra la de Carlos. El vaso se hizo añicos en la mano de Luciano. Champán y sangre gotearon sobre el asiento de cuero. «Oh, qué torpe soy», dijo Luciano, sin inmutarse. Se limpió la mano ensangrentada con un pañuelo, sin apartar los ojos de Carlos. Algunas cosas son demasiado frágiles para aferrarse a ellas. Carlo tragó saliva, un destello de inquietud cruzando su rostro. El Palacio de Bellas Artes estaba transformado. El templo de Dender, un antiguo templo egipcio albergado en un ala de cristales, estaba iluminado con luces doradas ascendentes. Camareros de chaqueta blanca se movían entre la multitud de cientos. El aire olía a perfume caro, dinero y violencia reprimida. Sofía se aferró al brazo de Luciano como si fuera su salvavidas. Él avanzaba entre la multitud con la gracia de un depredador, asintiendo a los jefes rivales, estrechando las manos de políticos que fingían no saber de dónde venía su dinero. «Mantente cerca», murmuró Luciano en el micrófono de su solapa. Sofía lo oyó claramente en su auricular. «Veo a Bulov». La voz de Daniel crepitó en su oído. «Balcón norte, rodeado por 4 guardias». «Mantengan la posición», ordenó Luciano. Llegaron al centro de la sala. Un podio estaba colocado frente al templo. Era el momento de los discursos. Este era el momento. El brindis. Carlos se acercó a ellos, miró su reloj. «Casi es hora, Luciano. Deberías subir. Las familias están esperando el discurso de paz». «Después de ti, primo», dijo Luciano. «Quédate conmigo. Lideramos juntos, ¿no?» Carlo dudó. Esto no estaba en el plan. Se suponía que estaría fuera de la zona de impacto. Tengo que revisar el catering, el envío de vino». «El vino está bien». El agarre de Luciano en el hombro de Carlo era como un tornillo de banco. «Camina conmigo». Arrastró a Carlo hacia el podio. Sofía lo siguió un paso atrás, con el corazón latiéndole fuerte contra las costillas como un pájaro atrapado. Escaneó los balcones superiores. Las sombras se movían detrás del cristal. Luciano se paró frente al micrófono. La sala quedó en silencio. Cientos de ojos fijos en él. «Amigos, rivales», comenzó Luciano, su voz resonando en la sala. «Hablamos de paz esta noche, pero la paz se construye sobre la confianza. ¿Y la confianza?» Hizo una pausa, mirando directamente a Bulov en el balcón. «La confianza es una moneda que algunos de ustedes han falsificado». Carlos sudaba.
Intentó soltarse, pero Luciano lo retuvo firmemente. Clic. Sofía lo escuchó. Un sonido mecánico distintivo proveniente de las vigas altas sobre el templo. El cerrojo de un rifle de francotirador. Ella levantó la vista. Un destello de luz en una lente oculta en las sombras del tragaluz. «¡Luciano!», gritó Sofía. No se agachó esta vez. Empujó a Carlo, empujó al traidor con todas sus fuerzas, haciéndolo tropezar hacia el centro del podio justo cuando el techo de cristal se hacía añicos. ¡Crack! La bala, destinada a Luciano, atravesó el hombro del esmoquín de Carlos. Estalló el caos. Carlo gritó, agarrándosele el hombro, cayendo al suelo. «Me disparó, el idiota me disparó». «¡Abajo!». Luciano agarró a Sofía, jalándola detrás de la gruesa base de piedra del templo. El salón de baile se disolvió en un alboroto. Gritos llenaron el aire. Las familias rivales, pensando que era un ataque abierto, sacaron armas. Fue un todos contra todos. «¡Daniel, ahora!», gritó Luciano por su intercomunicador. Por las entradas de servicio, 20 hombres con equipo táctico irrumpieron. Los leales de Luciano no disparaban a la multitud, disparaban a los balcones. Estaban apuntando a los hombres de Bulov. «Quédate aquí», le dijo Luciano a Sofía. Sacó 2 pistolas de las fundas ocultas debajo de su chaqueta de esmoquín. «No», Sofía lo agarró. «No me dejes, tengo que terminar esto». Luciano saltó por encima de la barrera de piedra, disparando con aterradora precisión. Se movía entre el caos como un fantasma, derribando a 2 de los asesinos de Bulov que bajaban del techo. Sofía estaba sola detrás de la losa de piedra. Se tapó los oídos con las manos. El ruido era ensordecedor. Disparos, cristales rotos, gritos. De repente, una mano la agarró del tobillo. Lanzó un grito y pateó. Era Carlo. Sangraba abundantemente del hombro, su rostro pálido y retorcido por la rabia. Tenía un arma en su mano buena, apuntándole. «¡Perra!», escupió, con motas de sangre en los labios. «Lo arruinaste todo. Te voy a matar y luego lo mataré a él». Amartilló el arma. La mente de Sofía se quedó en blanco. No pensó. Recordó el peso en su muslo. Rasgó el dobladillo de su vestido rojo, desgarrando la seda. Rasgó la cinta. Cogió la pequeña pistola calibre .22. Carlos se rió. «¿Un juguete? ¿Crees que puedes disparar así?». Sofía disparó 2 veces. No cerró los ojos. El primer disparo dio a Carlo en la rodilla. El segundo dio en su mano del arma. Carlo gritó, soltando el arma, retorciéndose en el suelo. Sofía retrocedió gateando, temblando, sosteniendo la pistola con ambas manos, apuntándola a su cabeza. «¡Quédate quieto! ¡No te muevas!». Carlo la miró con puro impacto. La mesera tenía agallas. De repente, una sombra cayó sobre ellos. Sofía se giró, con el arma levantada. Era Bulov. El enorme ruso había llegado a la planta baja. Tenía una metralleta y no miraba a Sofía. Apuntaba a la espalda de Luciano, que estaba enfrascado en un tiroteo al otro lado de la sala. «¡Luciano! ¡Detrás de ti!», gritó Sofía en su auricular, pero Luciano estaba demasiado lejos. No podía oírla por encima de los disparos. Bulov sonrió, levantó el cañón. Sofía miró su pequeña arma, miró a Bulov. Estaba a 6 metros de distancia. No podía fallar, pero ella no era una asesina. «Él te salvó la vida», susurró una voz en su cabeza. «Pagó tu alquiler, se sentó junto a tu cama». Sofía respiró hondo, estabilizó su puntería. No disparó a matar, disparó a la cadena del candelabro directamente sobre la cabeza de Bulov. La cadena se rompió. El enorme adorno de cristal, que pesaba media tonelada, se desplomó. Bulov levantó la vista justo a tiempo para gritar «¡Crash!». El suelo tembló. El silencio siguió al impacto, salvo por el tintineo del cristal que se asentaba. Bulov había desaparecido, enterrado bajo una montaña de vidrio y bronce. Los disparos cesaron. Luciano se puso de pie en medio de los escombros, jadeando, con el esmoquín roto. Sangre, que no era suya, en su rostro. Miró el candelabro aplastado. Miró a Sofía de pie allí con su vestido rojo destrozado, una pistola humeante en la mano. Caminó hacia ella, pasando por encima de los escombros. Carlo gemía en el suelo,
agarrándose la rodilla y la mano destrozadas. Luciano miró a su primo. No dijo una palabra. Solo pateó el arma de Carlo muy lejos, por el suelo. Daniel, dijo Luciano por su intercomunicador, asegura la habitación, llama al equipo de limpieza y busca un médico para mi primo. Lo quiero vivo. Vivo, jadeó Carlo mirando hacia arriba con miedo. Luciano, por favor. La muerte es demasiado fácil, Carlo, dijo Luciano fríamente. Traicionaste a tu propia sangre. Pasarás el resto de tu vida en una celda viendo cómo construyo el imperio que intentaste robar. Luciano se volvió hacia Sofía. Ella soltó la pistola. Sus rodillas fallaron. Luciano la atrapó antes de que cayera al suelo. La atrajo hacia su pecho, enterrando su rostro en su cuello. Estaba temblando. El invencible jefe estaba temblando. Loca, imprudente, susurró en su cabello. Le tiraste un candelabro encima. Sofía soltó un sollozo que se convirtió en una risa histérica. Fallé el primer disparo. Luciano se echó hacia atrás, enmarcando su rostro con sus manos manchadas de sangre. No fallaste nada. La besó, y no fue un beso suave. Fue feroz, posesivo y alimentado por la adrenalina. Sabía a supervivencia. Sofía le agarró las solapas, tirándolo más cerca, besándolo con todo lo que tenía. A su alrededor, las sirenas de la policía finalmente comenzaron a aullar a lo lejos. La gala de la paz había terminado. La guerra había sido ganada. Pero para Sofía y Luciano, la historia apenas comenzaba. El día después de la Gala de la Paz fue una clase magistral de control de daños. Para cuando la policía irrumpió en el Palacio de Bellas Artes, la narrativa ya había sido escrita por el ejército de abogados de Luciano. El informe oficial citaba un ataque terrorista fallido de una facción rebelde. Sofía fue calificada como una valiente civil atrapada en el fuego cruzado. En cuanto a Carlo Moretti, fue discretamente escoltado por la puerta trasera, sus gritos silenciados por la puerta corrediza de una camioneta sin distintivos. 3 meses después, el lodo gris de un invierno en la Ciudad de México había dado paso a los florecimientos de la primavera. En la Avenida 4 de la Colonia Condesa, el letrero de neón parpadeante de la fonda de Miller había desaparecido. En su lugar, colgaba un letrero elegante y pulido. Vargas. Dentro el restaurante estaba lleno de gente moderna, pero la atmósfera cambió al instante cuando la puerta se abrió. Sofía estaba detrás del mostrador, ya no con un delantal manchado, sino con un suéter de cachemira color crema y pantalones sastre. Observó cómo Luciano Moretti entraba. Él no miró el menú. Fue directamente a la cabina 4, que ahora presentaba una mesa de caoba reservada. «El negocio se ve bien», dijo Luciano, tomando su mano al otro lado de la mesa. Su pulgar rozó el enorme anillo de diamantes en su dedo. «El nuevo chef es un genio», sonrió Sofía, sus ojos brillantes. «¿Y el negocio familiar?» «Tranquilo», respondió Luciano. «Los rusos se han retirado. Las otras familias se han alineado. Ahora te llaman la mesera de hierro. Dicen que le tiraste un candelabro encima a un jefe de guerra con una sonrisa». «Prefiero la reina del candelabro», bromeó ella. Luego su expresión se puso seria. «¿Y Carlo?» Luciano tomó un sorbo de café negro, sus ojos fríos. «Vivo. Está en una instalación privada en el norte del país. Sin ventanas, sin visitas, solo un televisor que reproduce las noticias de nuestros éxitos en bucle. Verá crecer el imperio que intentó robar sin él». «Duro karma», susurró Sofía. «El más duro», asintió Luciano. Se puso de pie, ofreciéndole la mano. «Ven, el jet está esperando. Tenemos una reserva para cenar en Roma». Sofía tomó su abrigo y los siguió bajo la lluvia. Cuando llegaron a la camioneta blindada negra que los esperaba, Daniel les abrió la puerta sonriendo. «Buenas tardes, señora Moretti». «Buenas tardes, Daniel», respondió Sofía, deslizándose en el fresco asiento de cuero. Luciano se unió a ella. Su brazo inmediatamente rodeó su cintura mientras el auto aceleraba hacia el aeropuerto. Sofía miró por la ventana la ciudad que se desdibujaba. Había comenzado este viaje como un fantasma, sirviendo café a personas que no la veían. Ahora era la pareja del hombre más peligroso de la ciudad. No era solo una sobreviviente del crimen organizado.
Era su reina. ¡Qué viaje! De un turno solitario en una cafetería a la cima del crimen organizado de la Ciudad de México, el viaje de Sofía demuestra que a veces el destino no toca a la puerta. La derriba con una pistola en la mano. Esta historia no era solo sobre romance, era sobre la brutal realidad del karma. Carlo traicionó a su propia sangre y pagó el precio más alto. No con la muerte, sino con el silencio y el olvido, observando desde las sombras mientras Sofía y Luciano construían un imperio. Demuestra que la lealtad es rara, pero cuando la encuentras, vale la pena quemar el mundo entero para protegerla. Luciano encontró a la única persona que no quería su dinero ni su poder, sino que solo quería que viviera. Y Sofía encontró al único hombre que podía ver a la guerrera debajo del delantal de la mesera. ¿Qué piensas de la transformación de Sofía? ¿Habrías apretado el gatillo contra Carlo o merecía un castigo más lento? Déjame saberlo en los comentarios. Si disfrutaste este romance mafioso lleno de giros, traición y justicia, por favor, dale like, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte para más historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Gracias por ver y nos vemos en el próximo capítulo.